Buenas tardes, compañeros. Aún faltan que se integren bastante. Daremos por 2 minutos más y por respeto a los que son puntuales daremos inicio a la clase. Es un gusto saludarles. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Es un gusto poderles volver a saludar el día de hoy ya en nuestra segunda sesión. Y por respeto a los compañeros que son puntuales, daremos inicio ya a la clase, a pesar de que faltan bastantes compañeros que se integren. Ya me imagino, no sé, Miguel, si mi estimado Miguelito, si vamos a empezar a tomar asistencia el día de hoy ya o será en las próximas sesiones. Tu persona me indica en el momento que vamos a empezar con el mecanismo de asistencia, si fueras tan amable. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que todavía no, como están en periodo de asignación todavía y están haciendo unos cambios. Tendría que ser en esta semana, a más tardar. Perfecto. Me indicas entonces. Muchísimas gracias, Miguel. Te agradezco bastante tu apoyo. El día de hoy, pues me imagino que algunos están recién integrando por el tema de cambios de sección, o sea, recién se han asignado. Derivado de esto, hay algunas instrucciones que ustedes es importante que conozcan. Espero ya se hayan integrado al Classroom, se hayan integrado a nuestro grupo de WhatsApp o Facebook que también está manejando el curso. Algo importantísimo, por favor, que lo voy a estar recalcando entre ayer, hoy y mañana. Es indispensable que para que yo los acepte al momento de ingresar a la sesión de Google Meet, ustedes coloquen su fotografía. Hoy los estoy aceptando porque algunos no lo sabían porque hasta hoy están ingresando. Su fotografía será vital dentro del perfil de Classroom. Asimismo, es importantísimo que se identifiquen con su nombre, no con seudónimos, tanto en la plataforma de Google Meet como también en la plataforma de Classroom. Es importantísimo para seguridad y resguardo de los que estamos acá, para que no vaya a pasar un altercado fuera del lugar y por lo menos, aparte, el tema de la virtualidad es importante que por lo menos sepamos quién está del otro lado, ya que no en todos los casos podemos habilitar la cámara. Entonces, eso es muy importante. El día de ayer dije que iba a retomar, no avanzamos mucho en virtud de esperar a los que se fueran a incorporar el día de hoy. Por ende, vamos a repetir lo poquito que avanzamos el día de ayer y ya poder avanzar en vistas a lo que será nuestro primer examen parcial. Alguna situación bien importante, por favor, compañeros, tratemos de ser puntual a la hora de ingresar a clase. Yo doy un impasse, pueden ingresar desde las -5. Y por favor, yo doy 5 minutos, hasta las 4:05 vamos a estar iniciando, 4:06 minutos, para darles 5 minutos en lo que pasan de un curso a otro, si fuera el caso que estuvieran recibiendo uno anterior a este. Ok,
Las diapositivas ayer ya no las subí, hasta el día de hoy las voy a subir porque tuve un problemita ahí tecnológico, pero ya está solventado. Ya yo ayer me comprometí, para los que no lo sepan, a estar compartiendo las diapositivas que miremos en el curso en nuestra plataforma de Classroom, que tenemos habilitado para el efecto. Eso es lo que se va a evaluar. No pido libros, no dejo copias, no nada más que lo que está en las diapositivas y algunas anotaciones que puedan surgir puntualmente en el desarrollo de la clase. ¿Alguna duda o comentario? Ok. Por el momento no, licenciado. Gracias. A la orden. Entonces, el día de ayer iniciamos hablando de la ejecución procesal. Esto es un repaso porque lo platicamos ayer. Hablamos de lo importante que es recordar la acción y la pretensión, ¿verdad? Hablamos de la pretensión, que es aquello que se quiere lograr en un juicio. Y la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión. Son términos que ustedes ya conocen y que ahorita es simplemente una lectura para ir recordando lo que platicamos el día de ayer. Y para los que no estuvieron, que se den cuenta que no avanzamos mayor cosa. Definición de ejecución procesal. Según el diccionario de la Real Academia Española, el término ejecución es aquella acción y efecto de ejecutar. Sin embargo, en nuestra legislación, la ejecución es dar cumplimiento a la sentencia del juez. En términos jurídicos y en el derecho guatemalteco, cuando les decía el día de ayer que cuando hablamos de ejecución en el argot jurídico guatemalteco, nos referimos precisamente a cuando se hace efectiva la sentencia emitida por el juez. Es importante mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico la ejecución de la sentencia es importantísima para que obtenga su plena validez. Por ende, es que es llamada sentencia debidamente ejecutoriada. Ayer hacíamos esa referencia que sentencia debidamente ejecutoriada es cuando nos referimos a que la sentencia emitida por el señor juez o el tribunal es debidamente ejecutada, quiere decir que se lleva a la realidad. Iniciamos a hablar de la naturaleza jurídica de la ejecución procesal. Previo a mencionar la naturaleza, es necesario mencionar que la función jurisdiccional comprende también la ejecución de la misma, por lo que diremos que su naturaleza puede ser. Hay tres formas o tres naturalezas por las que se puede llegar a una sentencia de la función jurisdiccional, siendo estas A, por ejecución precedida de declaración, B, por ejecución sin declaración y C, por la misma naturaleza jurisdiccional de la ejecución. Vamos a ver una a una de ellas. A, cuando nos referimos a ejecución precedida de declaración, nos referimos a lo siguiente. Esta naturaleza nos indica que partiendo de una pretensión procesal existen dos supuestos. Uno, la sentencia que desestima aquella pretensión absolviendo al demandado, pues entonces es obvio que la realidad está ya acomodada al deber ser de la sentencia a favor del demandado. Y dos, es el relativo a sentencias estimatorias de pretensiones declarativas puras y constitutivas, es decir, que el dictamen del juez es favorable al demandante o acusador. Que veamos bien entonces, ayer lo platicábamos, por acá no fue donde nos quedamos el día de ayer, que en esta ejecución precedida de declaración tenemos principalmente dos formas de que la misma se puede dar. Una es, como lo dice en el punto número 1, cuando la misma se da a favor del demandado. Quiere decir que la pretensión que se buscó por medio del proceso judicial no se alcanzó y la resolución es emitida a favor del demandado. Y la otra forma en que se puede dar la resolución es cuando el juez, después de valorar la prueba o la argumentación de la parte demandante,
resuelve que el demandante tiene la razón y por lo cual le da la razón, y esto quiere decir que es a favor del demandante. Quiere decir que en este punto número 1 y 2 vemos las dos formas en que se puede dar una resolución, tanto de forma positiva o de forma negativa para el demandante, o de forma positiva y negativa para el demandado, siendo la primera que favorece al demandado y la segunda que no lo favorece, porque en una es condenado y en la otra es absuelto, ¿verdad? De la responsabilidad o de la responsabilidad que se le está reclamando por la parte demandante. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la función jurisdiccional. Cuando hablamos de la función jurisdiccional, es importante que para iniciar a hablar de la misma, primero la definamos y entendamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de función jurisdiccional, estamos hablando de lo siguiente. Es aquel poder del Estado emanado de su soberanía para dirimir mediante organismos adecuados los conflictos de intereses. Asimismo, podemos definir la función jurisdiccional como aquel mecanismo ofrecido para los particulares para resolver controversias entre estos, según sea la naturaleza de la controversia. Por ejemplo, juicios ordinarios, juicios ejecutivos en vía de apremio o juicios sumarios. Este tipo de juicios que acabo de mencionar que sirven para poder resolver los conflictos que puedan existir dentro de particulares los vamos a ver uno a uno. Más adelante, no se me preocupen. Pero muchos de ustedes ya conocen que es un juicio ordinario, que es un juicio ejecutivo o un juicio sumario. Pero en su momento en el curso los vamos a ver más adelante y vamos a definir cada uno de ellos. Ahorita estamos hablando de la función jurisdiccional. Y la función jurisdiccional no es más que aquello que la investidura que tienen los tribunales, que tienen los jueces, los juzgadores para emitir justicia y poder resolver los conflictos que existan entre particulares. Y en este caso que estamos enfocados en el derecho civil y un poquito en mercantil, estamos hablando en poder resolver esos conflictos dentro de dos personas o dentro de varias personas y que el derecho debe de atender para resolver y atender los conflictos que puedan surgir entre ellos. Entonces, la función jurisdiccional que ejercen estos mandatarios es importantísimo porque sirve para dirimir este tipo de situaciones. ¿Estamos claros con la función jurisdiccional? Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. Ahora bien, es importante que sepamos que la función jurisdiccional tiene un fundamento jurídico. No estamos hablando locuras ni cosas que no tengan un fundamento de ley. El fundamento jurídico de la función jurisdiccional la vamos a encontrar en los siguientes artículos. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué la encontramos ahí? Veamos qué dice el artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución Política y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Miren qué interesante. Es una función del órgano jurisdiccional velar porque las decisiones que se toman por el órgano sean debidamente ejecutoriadas, que sean ejecutadas. Los otros organismos del Estado deberían prestar a los tribunales el auxilio que requieren para el cumplimiento de sus resoluciones. Quiere decir, por ejemplo, a ustedes, ¿qué institución del Estado se les viene a la mente cuando hablamos de una institución que brinda auxilio al aparato judicial para que las órdenes sean debidamente ejecutoriadas? Ministerio Público, Lic. Puede ser el Ministerio Público. ¿Quién más? Muchas gracias. A mí se me viene a la mente la Policía Nacional Civil, ¿verdad?
y hay otras instancias que pueden coadyuvar para que las decisiones tomadas por los órganos jurisdiccionales sean debidamente ejecutoriadas. Muchas gracias por participar. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución Política de la República y a las leyes, a quienes atenderán contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal. Se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Miren qué interesante lo contenido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que les solicito por favor ahí que la marquemos, porque seguramente será materia de evaluación. De alguna manera deberemos de analizar ese artículo en el momento de nuestra evaluación. Vamos a pensar en alguna manera ingeniosa de poder aplicar este artículo en nuestra evaluación para que nosotros tengamos con claridad la importancia del artículo 203 constitucional al momento de esa protección y que le da al ejercicio de la función jurisdiccional. Importantísimo el artículo 203, ¿verdad? Porque nos habla sobre esas competencias, sobre esas investiduras que se le da a los juzgadores, que son los únicos que tendrán esa competencia por medio de los tribunales de justicia para poder impartir justicia. Son los únicos. No hay otro medio por el cual se puede impartir justicia. ¿Alguna duda o comentario? Vamos a ver en el chat si nadie escribió. Denme un segundo. Ok, continuemos. También encontramos el fundamento de la función jurisdiccional en el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Y qué dice el artículo 57? La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, y a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer su acción y hacer velar sus derechos de conformidad con la ley. Importante, porque también la ley del organismo judicial desarrolla cuál es la función jurisdiccional y cuál es el objetivo del mismo. Y cuál es la función de ese ejercicio de la función jurisdiccional según la norma y lo establecido por el artículo 57, es impartir justicia, pero principalmente que esas decisiones emanadas por los órganos jurisdiccionales sean debidamente ejecutoriadas. Interesante, ¿verdad? Y obviamente estamos todo enfocado en materia civil, ¿verdad? Continuemos. ¿Alguna duda ahí? Ok. Como les dije el día de ayer, yo al finalizar la clase, hoy sí tuve un problemita ahí, como les dije, para compartirlas. Hoy sí las vamos a compartir. Les suplico, ustedes se dan cuenta que el contenido lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. Péguenle, por favor, una leidita en la noche, una leidita ahí, para que si surge alguna duda, mañana la podamos resolver. A mí me encanta esa lluvia de ideas y esas dudas que puedan surgir van a enriquecer mucho el curso. Continuemos. Ahora nos encontramos con las formas de realizar el cumplimiento de ejecución precedida de una declaración. Después de que se dé una declaración de voluntad, llamémosle de esa forma, hay dos formas en que se puede
ejecutar en algún momento determinado la decisión jurisdiccional. Y la encontramos si el demandado accede y si el demandado se niega. Son las dos formas y los dos escenarios que nos podemos encontrar dentro de esa función jurisdiccional. ¿Qué pasa si el demandado accede a la pretensión del demandante? El cumplimiento voluntario. ¿Qué dice en el cumplimiento voluntario? El condenado cumple la voluntad de la prestación que le impone la sentencia. La actividad no tiene carácter procesal ni ejecución, es decir, no es coercitivo, no existe ejecución. ¿Por qué no existe ejecución? Porque no hubo necesidad que el juez, quien impuso la sanción, llamémosle de esa manera, tuvo que coaccionar o obligar a la parte sancionada para que éste acate la sentencia. Simplemente existió una resolución y la parte sancionada accede a la misma. Me parece, por ejemplo, el ejemplo más ad hoc para este tema, cuando el padre de familia se divorcia de la señora y hay que fijar una pensión alimenticia, llegan ante el juez de familia y establece que el padre debe de pasar por una cantidad 1,000 quetzales mensuales para la manutención del menor, y él mismo accede. Sin ningún problema se le condena, llamémosle de esa forma, a que tenga que pasar 1,000 quetzales al menor, y él accede. Pero también está el otro escenario, el escenario si el demandante se niega. Y pongamos, por ejemplo, para uso práctico, el mismo ejemplo del padre de familia que se niega porque dice que no es justo que él tenga que pagar 1,000 quetzales por el menor, aduciendo cualquier situación. Entonces, en ese momento, el juez deberá velar para que la sentencia sea debidamente ejecutoriada. Y existen mecanismos para que la misma resolución sea debidamente ejecutoriada, ¿verdad? Existen las formas coercitivas con las cuales cuenta un juez para que una persona que se niega a cumplir una resolución de carácter judicial sea obligada a cumplirlo. En el caso de la negación de alimentos, ¿qué sucede con la persona que se niega? A ver quién me dice. Adelante, Daniel. Si no estoy mal, no me recuerdo, es conducido por la PNC al juzgado. Así es. Muchísimas gracias por tu participación. Efectivamente, si la persona se niega, adelante, Glenda, adelante. También puede ser denunciado penalmente por denegación de alimentos, licenciado, porque ahí sí, ahí el juez ya dio una sentencia, y si el señor se niega, pues tendría que ser acusado por denegación de alimentos. Efectivamente, ahí viene la figura penal de la negación de asistencia económica. Y ya se puede notificar lo conducente a la persona que no quiere cumplir con la resolución del juez. Y puede ser conducido, y derivado de no cumplir esta resolución, puede ser conducido y puede ser privado de su libertad hasta que el mismo no haga efectivo el adeudo que tiene derivado de la resolución. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver, Mirza, ¿qué nos dice? Licenciado, buenas tardes. La sentencia en sí es el cumplimiento de la obligación del demandado. Así es. La sentencia debidamente ejecutoriada. Efectivamente, Mirza. Entonces se dieron cuenta los dos escenarios que podemos encontrar en una resolución precedida de una declaración. Podemos encontrar que la parte accede y podemos encontrar la parte donde la parte se niega. Y para los dos existe un camino. Y por eso es que los jueces, quienes imparten justicia, tienen esas herramientas coercitivas que la ley les da y los faculta para poder obligar a la persona a que cumpla con su obligación. ¿Alguna duda o comentario?
Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Disculpe, tengo en sí un comentario, quizás con el punto anterior en el tema de la función jurisdiccional. Estaba analizando los artículos tanto de la Constitución como la ley del organismo judicial y habla sobre exactamente los tribunales que tienen independencia para pues juzgar, ¿verdad? Ahora bien, ¿en dónde quedan estos tribunales de arbitraje? Esa función jurisdiccional. ¿Ellos no ejercerían esa función jurisdiccional? Entonces, licenciado, ¿me causa duda? No ejercen la función jurisdiccional, porque la función, muchas gracias por tu pregunta, porque la función de los tribunales de arbitraje es evitar de llegar a la litis, es poderlo solventar la situación antes de que se judicialice. El término de arbitraje es para que las partes puedan llegar a un convenio sin evitar las cargas procesales que tienen los órganos jurisdiccionales correspondientes. En sí, los tribunales de arbitraje, llamémosle así, lo que más realizan es tratar de que las partes lleguen a un consenso y que ellos estén de acuerdo en acceder a esa resolución. Si ellos no acceden a la resolución que pueden llegar en el arbitraje, sí se subirá de nivel y ya será un órgano jurisdiccional el que deberá de conocer y que sí tendrá esa potestad para darle de una forma obligatoria o coercitiva a la sentencia que emita el juez. ¿A qué voy con esto? En el arbitraje, las dos partes asumen la resolución que se pueda emitir por el árbitro, pero no tienen una obligatoriedad de cumplimiento o donde el tribunal de arbitraje los pueda obligar a cumplir. Si una de las partes no cumplen, ya se deberá de elevar ante el órgano jurisdiccional correspondiente para que éste sí, a través de la fuerza, llamémosle de esa manera, obligue a la parte a cumplir. Pero el arbitraje como tal no forma parte de esto, sino que simplemente el arbitraje existe sobre todo para poder quitarle un poco de carga a los órganos jurisdiccionales, pero no viene a sustituir su función. No sé si resolví tu duda. Sí, licenciado, bastante claro ahí. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra duda, compañeritos? Ok, continuemos. Ahora vamos a ver por ejecución sin declaración. ¿A qué nos referimos por ejecución sin declaración? Seguimos en la naturaleza, no se me vayan a perder. Si bien es cierto, la ejecución sigue un hilo conductual de una declaración dada en un momento procesal oportuno, sin embargo, dentro de este tipo de naturaleza, el órgano jurisdiccional en su jus poniendi, ¿qué significa jus poniendi? A ver quién se recuerda. Un punto al que me diga. Dos puntos. La facultad de castigar, la facultad que tiene el Estado para castigar, licenciado. Muchísimas gracias, tenés 2 puntos. Pásale. Miguelito, tal vez por allá anotamos los datos del compañero. Efectivamente, el jus poniendi es la facultad o la atribución que tiene el Estado para impartir justicia. Es efectivamente, es esa función inherente al Estado para poder regular la conducta de las personas e impartir justicia para que aquel que tenga una conducta antijurídica. Continuemos. Recapitulemos, para que me perdí un poquito por ahí. Si bien es cierto, la ejecución sigue un hilo conductual de una declaración dada en un momento procesal oportuno, sin embargo, dentro de este tipo de naturaleza, el órgano jurisdiccional, dentro de su jus poniendi, acude a una ejecución sin declaración previa. Dentro de esta naturaleza,
nos enfrentaremos específicamente a la conciliación y al convenio celebrado en juicio. Dentro de esta naturaleza es importante mencionar que no se lleva a cabo la litis. ¿A qué nos referimos entonces por ejecución sin declaración? Nos referimos principalmente a cuando dentro del proceso hay un momento donde no existe la necesidad que por las diferentes situaciones que se vayan dando dentro del proceso, que se resuelve la situación o el conflicto o la litis previo a que la misma se desarrolle o previo a que exista una resolución del juez. Por eso es que nos ponen la conciliación y el convenio celebrado en juicio. Cuando nos ponemos de acuerdo o nos reconciliamos, ¿verdad? Que ya no hay una necesidad imperativa en que el juzgador sea el quien resuelva el conflicto. Llegamos las dos partes, les vuelvo a poner el caso de familia, llegan las dos partes, papá y mamá molestos peleando por la manutención de Juanito, y dentro del conflicto ellos logran ponerse de acuerdo y concilian. Y ya no necesitan de la decisión que pueda tomar el juez para resolver el conflicto. Y la otra es el convenio que las dos partes puedan llegar dentro del proceso. Por ejemplo, la parte demandante llega solicitando 1,000 quetzales y sin necesidad que el juez intervenga, acuerdan que la señora va a recibir 800 quetzales y que con eso está bien, llegan a un convenio y ya no necesitan que el juez utilice su investidura y su poder, llamémosle de esa manera, para poder resolver el conflicto. Quiere decir que la situación se puede resolver y se resuelve antes de llegar a la litis. ¿Qué es litis? La pugna, ¿verdad? La pelea que se va a desarrollar dentro del proceso judicial. Entonces es importante porque también una forma en que se resuelve el conflicto es también por la ejecución sin declaración, que significa que se puede resolver el problema sin la necesidad de una resolución del juez. Interesante, ¿verdad? Porque es otra vertiente que nuestro derecho y nuestra legislación contempla para poder resolver la situación que se nos presenta. ¿Alguna duda o comentario? Lick, yo tenía una consulta. ¿Qué pasa cuando la persona no quiere reconocer al niño? Eso ya está regulado en nuestro código civil, ¿verdad? La parte puede solicitar una prueba de ADN para que a través del ADN se pueda determinar si es el padre del menor. También si estaban en matrimonio cuando la señora sale embarazada, pues obviamente nuestro código civil ya contempla que si estaba embarazada y estaba casada, se predispone a que el papá es la persona con el que tenía matrimonio, o bien, como dice el compañero, hay un juicio de filiación, ¿verdad? Para poder determinar si hay un parentesco entre las partes y el juez ya determinará el proceso, pero sí existen maneras. Y en ese caso, efectivamente, hay un litis, porque si el señor ya se negó es bien interesante, qué bueno lo que tocó Stalet. Interesante, porque dice, ahí no hay litis, ahí sí hay litis, claro que hay litis, porque él ya se negó, ya tiene una postura, ahí no hay conciliación ni hay convenio, ahí será el juez el que deberá determinar a través de las herramientas científicas o las que él considere pertinentes y que la ley contemple para poder determinar si existe el parentesco y si el menor es hijo de la persona que se presume o de la que la señora dice ser. ¿Se resolvió tu duda? Sí, gracias, Lick. Gracias. Hay una duda de Gladys. Dice, licenciado, al intervenir un tribunal de arbitraje y se llega a un acuerdo, ¿puede llamarse la ejecución sin declaración? Sí, se le puede llamar ejecución sin declaración, efectivamente. ¿Por qué? Porque se llegó a la resolución del problema sin necesidad
que existiera la intervención del juez. Hay una resolución y no hubo una ejecución. ¿Por qué? Vamos a ver, perdón, vamos a ver, creo que me perdí en tu pregunta. Dame un segundo. Vamos a ver. Se llega a un acuerdo, puede llamarse ejecución sin... Sí, ya perdón, no había leído bien. Efectivamente, esa es una resolución ejecutada porque las partes cumplen el acuerdo. Y hubo sin declaración, no hubo declaración. ¿Por qué no hubo declaración? Porque no hubo necesidad de poner el caso o la situación a decisión de un juez. ¿Estás en lo correcto, Gladys? Creo que vamos avanzando bien, jóvenes. Me gusta que participen. Continuemos. Y para los que vayan participando y vayan contestando preguntas que yo vaya haciendo como lo hizo el compañero, vamos a ir dando puntitos así para motivar la participación. Ahora bien, llegamos a la literal C. Por la misma naturaleza jurisdiccional de la ejecución. Dentro de esta naturaleza se encuentra el concepto pleno de lo que es un proceso de ejecución, en donde acotamos que es aquel en el cual ya está comprobado el derecho de la parte actora, por lo que solamente se solicita al juez que se haga valer ese derecho. Interesante, ¿verdad? Prácticamente, les digo una cosa, cuando estaba realizando las diapositivas, esta es la respuesta más clara que podemos tener o la explicación más clara que podemos tener de la naturaleza jurisdiccional de la ejecución. Este ejemplo que se les voy a plantear acá para poder clarificar de mejor manera es el siguiente. Este se da, o esta resolución, o esta forma de la litis, se da, por ejemplo, cuando vamos a usar nuevamente el ejemplo de la persona que ya fue, ya existe una resolución de juez en cuanto a la manutención que debe de asistir al menor. Viene la mamá y tiene la resolución del juez donde el señor Rayo McQueen, que es el nombre que le vamos a poner a papá, para no herir susceptibilidades y no usar nombres. Viene Rayo McQueen y es sentenciado a que debe de pasar 1,000 quetzales al menor que tiene 10 años. Viene el señor Rayo McQueen y durante los primeros 5 años cumplido, ¿verdad? Pero viene el señor Rayo McQueen y se enamora de nuevo y deja de cumplir con esa obligación que le había impuesto el juez a través de una sentencia y donde se ejecutó en el momento que él cumplió con esa obligación y con esa sentencia. Pero viene el señor Rayo McQueen y se atrasa un mes, y se atrasa otro mes, y se atrasa otro mes. Ya existe una sentencia. Entonces lo que hace la mamá del menor, ex esposa del señor, es tomar la sentencia, ir al órgano jurisdiccional correspondiente y ejecutar la sentencia para que se ejecute de una manera coercitiva. La señora y al menor ya les asiste el derecho de manutención, reconocida y definida y determinada por un juez con la competencia de hacerlo. Pero el señor dejó de cumplir. Entonces ella viene y a través de acercarse al órgano jurisdiccional competente, derivado de que el señor dejó de cumplir, ejecuta un derecho que le asiste. Ya no hay una necesidad nuevamente de llevar una litis, porque hay una sentencia firme que se dejó de cumplir y por lo cual ella asiste al órgano jurisdiccional correspondiente para que se ejecute. No sé si me expliqué o surge alguna duda por ahí. Adelante, Daniel. Bueno, yo en relación a eso, sí tengo una duda. Yo, por ejemplo, tomando ese caso, ¿verdad? Yo he oído que no los amenazan, sino que por medio del juzgado ya les dicen que si no paga, pues se va a ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es,
si sí existe lo que le había comentado anteriormente, de que los primeros se conducen por la PNC a que llegue al juzgado y si no arregla la situación ya pasa penalmente o cómo es el detalle. Ok, te comento. Muchas veces lo que contienen nuestras normas no se lleva en la realidad como debería de ser. Una persona que niega alimentos en el momento que la parte afectada lo hace de conocimiento del órgano jurisdiccional correspondiente debería de ser automáticamente conducida y detenida y procesada, ¿verdad? Por la negación de alimentos. En realidad lo que pasa es que cuando la persona se acerca al juez, sí es efectivamente tenido casos donde la persona es conducida, si la localizan, es conducida ante el juez correspondiente y le dan un apercibimiento de que está en mora, que debe dinero, que debe de tema de manutención, y en el caso que yo tuve, he tenido un par, le dan un tiempo perentorio para que la persona pueda hacer la cancelación del adeudo. En algunos casos tienen que llamar a algún amigo que les preste para solventar la situación y que no se le pueda complicar el caso. He tenido también casos donde la persona automáticamente queda detenida hasta que no haga la cancelación del adeudo, ¿verdad? Muchas veces depende desafortunadamente del criterio del juez. No debería de ser así porque se debería de apegar estrictamente a lo que la norma dice, pero mucho juez lo maneja de una forma distinta. Al final siempre se debe ir dirigido a solventar la situación del menor que se le está negando asistencia de alimentos, ¿verdad? Pero cada juez lo maneja de una forma distinta. En algunos casos el juez le da la oportunidad a la persona para que solvente la situación en ese momento y así evitar ir detenido. Adelante, Alma. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Gracias. Yo tengo una duda. Cuando en el caso de que la persona, en este caso el hombre, ¿verdad?, se le ha puesto la orden de la manutención, ¿ok? Pero no llegó hasta el juez, sino que fue como un acuerdo que se hizo ante el fiscal, supongo que se hizo en el juzgado. En ese momento, ¿sí hay una sentencia o no para poder proceder cuando el pago de manutención o el pago de la cuestión de alimentos no es mensual? O sea, se ha hecho algunos meses y algunos meses no. No sé si me expliqué bien. Sí, ya te capté. En ese caso, no te preocupes. En ese caso, si fue un acuerdo dentro de las partes, a pesar que haya sido por medio de que el juez haya estado presente, se quedó en la fase de acuerdo. Si las personas no cumplieron el acuerdo, lo tienen que poner nuevamente ante el criterio del juez, para que sea el juez ahora el que fije el tema de la manutención y sea el que pueda ejecutoriar o debidamente ejecutoriar la resolución que él mismo tome. Como tú me planteas el caso, las dos personas llegaron a un acuerdo previo a que el juez tomara una determinación. Entonces fue una especie de acuerdo que no es precisamente, que no llegó a ser debidamente ejecutoriado, se quedó antes de esa fase. Por eso se debe de poner, en ese caso que tú me planteas, lo tienen que poner nuevamente a vista del juez para que sea el que tome la determinación y ya sea por medio de la coerción que asiste al juez, que puedan llegar a obligar a la parte a pagar la manutención como tal. No entiendo. Sí. Fue bien explicado. Muchas gracias. A la orden. Adelante. Bueno, licenciado, una pregunta. Digamos que con la manutención y no puedo pasar unos 6 meses porque se quedó sin trabajo, que esa como el dinero como puede percibir para la hijo. Fíjate, Hugo, que tenemos problemas con tu señal, no te escucho mucho. Tal vez si te puedes mover un poquito. Te repito, digamos que una persona tiene trabajo, ¿verdad?, tiene demanda de manutención, pero esta persona llevó unos 6 meses sin empleo
¿qué pasa? ¿Se acumula ese dinero y lo tiene que presentar después, más adelante? ¿O qué pasa? ¿Se presenta ante un juez y dice, mire, perdí mi trabajo y no pude pasar cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé qué pasaría ahí. Y si pasara no solo 6 meses, sino que pasara casi un año sin trabajo. El dinero efectivo, lamentablemente, bueno, no lamentablemente no, porque es la asistencia del bebé o del niño, sí, el dinero se acumula. Es importante que se le haga saber al juez para que sepa de la situación que está pasando el padre de familia o el papá del niño, pero sí el dinero se va acumulando el tiempo que se dejó de pasar. ¿Y qué pasa? Después se hacen amortizaciones o un prorrateo. Quiere decir que no tiene que pagar la persona todo de junto, pero cuando ya tenga empleo tiene que comenzar a abonar de una forma en que se ponga de acuerdo con la mamá y mejor si es con el juez, que quede por escrito cómo va a ser para poder cubrir la parte que se adeuda, pero sí se debe de cumplir esa responsabilidad. Muchísimas gracias, Lick, ya aclarada la duda. Qué bueno, me alegra, amigo. Edna, adelante. Licenciado, buenas tardes. Entonces, en este tipo de ejecución se hace uso del poder coercitivo siempre que se esté frente a casos en donde se cumpla la sentencia del juez. Así es. En este último tipo que les estoy explicando, ya existía una sentencia. En el momento no hubo necesidad del poder coercitivo del juez, pero como el señor dejó de cumplir y ya está, y es un derecho que ya estaba declarado por juez y aceptado por la otra parte, se acerca la parte al juez o al órgano jurisdiccional correspondiente para que utilice su poder coercitivo para que esta persona cumpla con la sentencia. Ahí el juez tiene que intervenir para que sea debidamente ejecutoriado derivado que el señor dejó de cumplir. ¿Resuelvo tu duda con eso? Licenciado, entonces aquí sí se da plenamente la ejecución. Ya, exactamente. En el momento que ya se presenta para solicitar el auxilio del juez a través de acreditar la sentencia anterior y el juez interviene, ahí ya se convierte en una sentencia debidamente ejecutoriada, porque el juez ya tuvo que intervenir para poder verificar que se dé su cumplimiento. Muchas gracias. A la orden. Y ahí nos pregunta Edwin Miguel, dice, no dice, no es Edwin. Vamos a ver, por ahí vi algo de debidamente ejecutoriado. Eso de debidamente ejecutoriado, no, pero no fue debidamente ejecutoriado, fue el término por la vía de apremio. Eso de la vía de apremio queda para adelante, pero lo vamos a resolver, ¿oíste? Para que no nos hagamos bolas. Adelante, Hugo. Perdón, ya no quité lo de la manita, pero ya era mi pregunta anterior y ya la resolvió, gracias, todavía quité lo de la mano. Ok, vamos a ver. Y José Eduardo Herrera. Sí, licenciado. Nuevamente, tengo una consulta en cuanto a estos 3 puntos que vamos viendo: la ejecución precedida de declaración, la ejecución sin declaración y esta última por la misma naturaleza jurisdiccional de la ejecución. ¿En qué punto o en cuáles de estos 3 incisos podríamos incluir las obligaciones nacidas, por ejemplo, por documentos privados? Que estaba viendo que básicamente se está enfocando el tema en las ejecuciones, por ejemplo, de traídas de sentencia, pero ¿y estas o es que más adelante van a ser incluidas dentro de estos 3 incisos, licenciado? Perdón. Claro que sí, lo podemos ubicar en el último inciso, en el inciso C. ¿Por qué? Porque a través de que se realiza un documento privado donde se adquieren derechos y obligaciones, si una de las partes no cumpliera, donde ya está plenamente establecida que las partes tuvieron la voluntad de celebrar el negocio jurídico, y si una de las no cumplieran, a través de ese documento pueden hacer y ejercitar el derecho que le asiste a la parte ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Yo ponía el ejemplo y eso lo vamos a ver más adelante, yo ponía el ejemplo de un pagaré, aunque eso ya va más inclinado al tema mercantil. Pero, por ejemplo, yo te firmo un pagaré, es una obligación que yo estoy adquiriendo con tu persona. Si yo no cumplo lo establecido en el mismo, tu persona puede acudir al órgano jurisdiccional competente para que a través del ejercicio de ese derecho, el juez, a través del poder coercitivo que asiste al mismo, me obliga a mí a poder cumplir con esa obligación adquirida. Interesante. No sé si se responde a tu pregunta.
Sí, correcto. Entonces entiendo que las obligaciones adquiridas por medio de documentos privados podría, o de hecho es acá por la misma naturaleza jurisdiccional de la ejecución. Se puede acudir ante la vía judicial al momento del incumplimiento de la obligación dentro del documento, ¿verdad? Tal cual me lo explicas, mi estimado amigo. Ok, licenciado, muchas gracias. A la orden. Vamos a ver otra pregunta aquí. Con esto vamos a ir finalizando. ¿Qué pasa si esta persona que pasa a pensión tiene que rehacer su vida y tiene más hijos? ¿Sigue siendo la misma cantidad de dinero que debe pasar por la pensión o se reduce? Sigue siendo exactamente la misma cantidad, porque no por el hecho de que tenga más hijos, el otro va a ser menos hijo, ¿verdad? Hay una responsabilidad y eso no quiere decir que porque tenga más familia se va a reducir los derechos o se van a menoscabar los derechos de los menores que ya pues el derecho cubría o protege. Así que sí, no, el hecho de que se vuelva a casar y rehaga su vida no quiere decir que se le reducen los derechos a los menores ya existentes. Adelante, Cintia. Gracias, Nick. Con respecto a lo que estaba diciendo de esta última pregunta, y si la persona llegara a perder el trabajo, ¿cómo tendría que hacer para seguir pagando la misma pensión? ¿O se le podría reducir? En algún momento determinado, si una persona llegara a ganar menos dinero del que ganaba cuando le fue impuesta la sanción, no la sanción, sino la resolución, puede volver a asistir al juez para que puedan hacer un nuevo cálculo de lo que él puede pagar. Por ejemplo, yo en este momento gano 100,000 quetzales, ya quisiera, ¿verdad? Sueldo de diputado. No, 40,000 ganan los diputados, ya quisiera un salario de esos. Hoy gano 40,000 y la pensión alimenticia es fijada tomando en cuenta ese salario, y dentro de 4 años yo no soy reelecto y regreso a mi trabajo de litigar y ahora gano 10,000 quetzales, puedo asistir con el juez a que él haga un nuevo cálculo en base a lo que yo estoy ingresando ahora. Si yo dejara de tener trabajo, puedo dejar de pagarlo durante el tiempo que no debería, pero si no tengo, pues no puedo pagar. Pero en el momento que vuelva a tener un ingreso, yo debo de cubrir con el dinero que dejé de pagar, no de un solo, no todo el dinero junto, sino se hace un prorrateo o una amortización. O sea, por pagos yo tengo que recuperar lo que dejé en su momento de cancelar. ¿Resolví tu duda, mi estimada compañera? Sí, Lick, gracias. Adelante, Glenda. Licenciado, muchos, ahí sí que lamentablemente aquí en Guatemala, pues muchos hombres tienen una pareja, se divorcian o se dejan, tienen otro hijo y después ahí ya no tienen para mantener. Y como dicen, es que ya hice nueva familia, pero eso no exime su responsabilidad. Entonces yo creo que si el hombre, tanto el hombre y la mujer, no tienen para mantener hijos, mejor que no los tenga, ¿verdad? Porque si no van a estar en juzgado toda la vida. Ahí entramos a un tema sociológico que no deja de tener razón en mucho de lo que platica, ¿verdad? Desafortunadamente no todo el mundo planifica su vida como debería. Pero bueno, entonces, adelante Edwin, y con él finalizamos, compañeros, para no pasarnos porque algunos tienen otro curso. Adelante, Edwin. Una pequeña acotación referente a la pregunta que hizo la compañera antes de la que platicó ahorita. Lo que se hace, hasta donde yo sabía, usted me corrige, licenciado, es de que se redacte un memorial dirigido al juzgado que conoció el caso, se lleva a Lucky, indicando que pues en este caso ya no tiene los mismos ingresos, sino que se elabora un nuevo estimado del ingreso. El único previo que puede tener ahí es de que la pareja impugne e indique que quieren más dinero, por lo cual le asocian una persona de trabajo social para que vaya a ver su entorno económico al del varón y le tengan una pensión en base a lo que gana actualmente que pueda reportar. Ahora tengo una pregunta. Vamos al caso que pues yo soy abogado, me separo y tengo otra familia y me despiden de mi trabajo, por ejemplo. ¿Cómo? Y voy a litigar, como usted indicó, ¿cómo le puedo hacer yo, cómo le hacemos nosotros los profesionales que trabajamos por nuestra cuenta para poder demostrar una determinada cantidad de dinero que percibimos al mes? Porque nuestro trabajo pues es evidentemente un servicio. Fíjate que en el caso
concreto, voy a responder por mi persona. Una forma en que yo tengo de demostrar cuántos son mis ingresos y egresos es la cantidad que yo facturo al mes. Por ejemplo, yo a todos mis clientes, por eso que la SAT onda, les recomiendo que cuando tengan sus oficinas, pues extiendan la factura correspondiente a todos los servicios que ustedes presten a través de las declaraciones que yo realizo ante la SAT. Es como puedo determinar cuáles son mis ingresos en materia de la profesión liberal que ejerzo. Esa es una de las formas en que se puede establecer cuáles son mis ingresos y sacar un promedio de lo que uno viene ingresando mensualmente. Otra forma es de los desplegados bancarios, pero como no todo el mundo trabaja por medio de bancos, creo que lo más acertado es a través de la SAT. En el caso que una de las personas, más o menos pueda lleve ese control como debería ante la SAT. Pero en mi caso, es la forma en que yo tengo de demostrar cuáles son mis ingresos. Gracias, licenciado. Para servirte. Hugo, adelante. Adelante, Hugo. Creo que se le activó su micrófono. Bueno, compañeros. Adelante. Esos puntos que estamos viendo ahorita actualmente son muy buenos y el tiempo no alcanzó, y yo siento que sí tiene una amplitud esos puntos de aclaración. Tal vez mañana podríamos echar un pequeñito repaso porque yo creo que algunos se quedaron todavía con otras dudas, ¿va? No te preocupes, así van a ir surgiendo. Esto es lo interesante y eso es lo que me gusta, que ustedes sean de semestres ya altos, ¿verdad? Porque ya tenemos conocimiento de muchas áreas del derecho y ya van surgiendo dudas que enriquecen el curso. Por ejemplo, ahorita Edwin muy acertadamente desarrolló de mejor manera o más extensivamente cómo es la forma en que uno debe solicitar ante el juez la reducción de la pensión que uno en un momento determinado debe de cumplir, que es efectivamente, como él lo dijo, a través de presentar un memorial solicitando la reducción y que se debe evaluar derivado de la diferencia que tengo ahora en mis ingresos. Ese tipo de dudas que muchas veces solo surgen cuando ya estamos en el ejercicio de la profesión. Muchos de acá sabrá que nos graduamos y muchas veces ni siquiera hemos realizado un memorial en toda nuestra carrera, y eso es importante. Y vamos a ir viendo cómo también ejercitamos un poquito, porque también eso es importante. Entonces, compañeros, eso es todo por hoy. Fue un gusto saludarlos y espero que esté siendo de su agrado la clase y vamos a seguir avanzando y aprendiendo todos. Es un gusto y estoy a las órdenes. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado.